Hola, soy Lilo Arias y esto es una cápsula ilegal. Hoy les hablaré sobre la letra G del acrónimo LGBTIQ+, misma letra que hace referencia a la palabra gay, que es una orientación sexual. Como ya hemos explicado, las primeras 3 letras del acrónimo hacen referencia a la orientación sexual, LGB. Bien, ¿y entonces qué es una orientación sexual? Bueno, es esta posibilidad que tenemos las personas de relacionarnos erótica, sexual o afectivamente con otras personas. Y entonces, ¿qué es ser gay? Pues justo es aquella persona que primero se tiene que identificar como un hombre, y puede ser un hombre cisgénero o un hombre trans, y que va a sentirse atraído por personas que se identifican también como hombres. Como le mencionaba, pueden ser hombres cisgénero u hombres trans. Y en la mayoría de los casos van a tener relaciones eróticas, afectivas, emocionales, románticas y o hasta espirituales con otros hombres. Algunos hombres van a identificar desde pequeños que se sienten atraídos por otros hombres y que no les gustan las chicas. Hay algunos otros casos donde estos hombres pueden llegar a tener prácticas sexuales eróticas e incluso amar o haber vivido con otras mujeres antes de descubrir que están atraídos por otros hombres. Incluso vamos a encontrar el concepto HSH, que en los años 80 la Organización Mundial de la Salud estableció para, acercarse a una población que tenía prácticas homoeróticas, homosexuales, pero que no se identificaban como tal. Y es que justo les preguntaban que si eran homosexuales, qué lugares visitaban, y ellos decían, no, espérame, yo no soy homosexual, soy heterosexual, tengo esposa, hijos, novia, sí, vengo a este lugar de encuentro, pero no soy homosexual. Y para ese colectivo, para ese grupo, nace el concepto HCH, así como puede nacer el concepto MSM, que son mujeres que se sienten atraídas sexualmente solo por otras mujeres, pero no significa que sean personas bisexuales ni lesbianas. Bien, y entonces, ¿por qué causa tanto miedo o enojo que alguien sea gay? Bueno, primero recordemos que ya no es una enfermedad, que desde hace más de 30 años salió del catálogo de enfermedades mentales que había establecido, ¿no?, esta institución. Y entonces, actualmente es totalmente normal, pues no pertenecer a la heteronorma, es decir, no ser heterosexual. Ya lo decía Kinsey, que no hay persona que sea completamente heterosexual, que en algún momento de su vida pudo haber tenido un acercamiento o alguna práctica con una persona del mismo sexo, así como también hay personas homosexuales que puede ser que no siempre hayan sido totalmente homosexuales, que en algún momento de su vida le tomaron la mano o sintieron como cierta atracción física o hasta tuvieron alguna práctica con una persona del sexo contrario. Que no se hable, que lo ocultemos, es muy distinto, ¿bien? Entonces, la diversidad sexual existe incluso hasta en el mundo animal. Basta ver diferentes tipos de especies que han sido documentadas al estar apareándose o vivir en pareja, como son peces, ranas, pingüinos y muchos simes. Esto no es nuevo. La homosexualidad no es una moda, no es parte de una agenda. Es una práctica común que existe desde sociedades y culturas antiguas, que están perfectamente bien documentadas, como lo ocurría en el Congo, con los espartanos, en Grecia. Hablando aquí en América, están los indios americanos, donde incluso se reconocía a los llamados 2 espíritus. Bien, donde es común estas prácticas homoeróticas, donde era común encontrar a 2 personas del mismo sexo vinculándose en relaciones afectivas o sexuales. Incluso en las culturas prehispánicas también era normalizado, que llegaron los conquistadores e impusieron un modo heterosexual de vivir. Bueno, esa fue otra historia. Bien, el problema se genera cuando las sociedades o grupos de autoridad, llámese religión, médicos, políticos o conservadores de poder, han visto como un riesgo contra sus intereses político-económicos a las personas no heterosexuales, pues evidentemente significa menos obreros, soldados
Y por supuesto, menos personas que duren toda su vida trabajando. El concepto homosexual aparece a mitades de los años 1800, cuando, pues se sostenía que las leyes contra la homosexualidad, pues eran contrarias a los derechos del hombre y que esos actos sexuales privados libremente consentidos, pues no debían tener relevancia penal, es decir, no tendrían por qué perseguirse por leyes antisodomitas. Bien, por otra parte vamos a ver que autoridades en la medicina retoman el concepto con fines descriptivos médicos, pero patologizadores, que defendían como un elemento a esta anormalidad y pues permitía su persecución. Y aunque afortunadamente fue objetado, pues estos conceptos no representaban una normalidad, no se podían acreditar fehacientemente, pues aún así hay personas que 30 años después todavía hacen terapias de conversión. Por eso, ya lo hemos hablado en otros capítulos, en otros episodios, actualmente ya se persigue a quien cree que es una enfermedad y que debería de tratarlo o de intentar sanarlo. No es algo que se contagie, no es algo que se transmita. Bien, vamos a hablar de casos relevantes de hombres gay en la historia de la humanidad. Hablemos de estos personajes que han luchado contra un discurso de odio LGBT. En Stonewall tenemos uno de los principales antecedentes. El 28 de junio de 1969, en Nueva York, se hizo de costumbre una redada en el bar Stonewall Inn. Obviamente, la mayoría de las personas que asistían ahí eran hombres gay, mujeres lesbianas, personas trans. Y entonces, pues se enfrentaron a estos actos de discriminación y violencia que eran como muy comunes, simplemente por ser parte de la diversidad sexual, lo cual va a marcar como un inicio a este moderno movimiento de liberación gay. Años después tenemos a otro personaje, Harvey Milk, político estadounidense que se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en ser elegido para un cargo público en California, Estados Unidos. Obviamente, defensor incansable de los derechos de los homosexuales. Sin embargo, a quien desvivieron por ahí de 1978, lo cual va a causar un duro golpe para la comunidad de la diversidad sexual. Otro caso emblemático tenemos de la lucha de hombres gay fue en 1980. Tal es el caso de Geoffrey Bowers, abogado que fue despedido de un prestigioso bufete de abogados en San Francisco, Estados Unidos. Cuando sus colegas descubrieron que era portador del VIH, Bowers fue despedido. Él, en un juicio para exigir el cumplimiento de prestaciones, demandar este despido injustificado, alegaba que había razones de discriminación, tanto por xerofobia como por su orientación sexual. Y de ahí viene esta película llamada Filadelfia. No se la puedan perder. Otro ejemplo de la lucha contra el VIH y esta estigmatización es la de Larry Kramer, quien también jugó un papel crucial en la lucha contra el VIH-Sida y la defensa de los derechos de las personas con el mismo virus. Utilizó técnicas de protesta directa y de desobediencia civil para presionar al gobierno y a las farmacéuticas con el objetivo de acelerar la investigación y el desarrollo de tratamientos para el VIH, así como obras teatrales desde las artes y literatura para hacer conciencia pública. Por último, vamos a mencionar, pero no menos importante, el caso de Matthew Shepard, quien en 1998 era un estudiante universitario abiertamente gay. Sin embargo, fue brutalmente desvivido en Wyoming. Esto provocó demasiada conciencia sobre los crímenes de odio en contra de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, es hasta 2009 que se crea la Ley de Prevención de Crímenes de Odio de Matthew Shepard y James Byrd en su honor, lo cual amplió la definición de crímenes de odio a nivel federal en Estados Unidos y endureció las penas para ese tipo de delitos. Y entonces vamos a ver que ha sido una comunidad que ha tenido mucha persecución. Bien, y entonces la pregunta importante aquí es, ¿se nace o se hace una persona gay? Bien, la ciencia hasta el momento ha avanzado mucho, pero en la comprensión de la orientación sexual aún no se tiene una respuesta definitiva. La única realidad es que hay investigaciones que apuntan a una combinación de factores biológicos,
y sociales, lo que permite que una persona pueda aceptar esa identidad y desear vivirla. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la homosexualidad? Y vamos a romperlos en este momento. La homosexualidad es una elección. No. Numerosas investigaciones científicas apuntan a que la orientación sexual es una característica innata y no una decisión consciente. No es como que, ay, se me antojó despertar gay. Para nada. Otro mito es que la homosexualidad es una enfermedad mental. Ya hablamos. Desde 1990, la OMS lo quitó de su clasificación de enfermedades mentales. Otro mito es que los homosexuales quieren convertir a las demás personas. No es como que alguien te tocó y pásala si no te embarazas. Para nada. No se contagia. Otro mito es que los homosexuales son promiscuos. No. El ejercicio de la sexualidad no debería ser criminalizado, primero que nada, ¿no? Ya no es la Edad Media donde, pues tenías que ocupar una sábana y llegar virgen al matrimonio. Se ha demostrado que incluso tipo de prácticas donde no se habla de sexualidad, donde las personas no disfrutan libremente y con todos los cuidados de su sexualidad, puede traerles más riesgos. Como le hemos dicho, el ejercicio de nuestra sexualidad no está relacionada con la orientación sexual, sino a veces con factores individuales y sociales. Bien, otro mito es que los hombres homosexuales cometen abusos contra infantes, contra las infancias. Ojo, es un trastorno psiquiátrico que no está relacionado con la orientación sexual, pero que la realidad es que en su mayoría la practican las personas heterosexuales, porque está más relacionado con una situación de poder, de violencia, que con una orientación sexual. Un último mito es que los homosexuales no pueden tener relaciones estables. Totalmente falso. La realidad es que hay muchas parejas del mismo sexo que mantienen relaciones duraderas y comprometidas, incluso más que los heterosexuales. Bien, pues con esto estaremos acabando la cápsula del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Como siempre, síguenos en nuestras redes sociales para más tips. Soy Lilo Arias y esto fue una cápsula ilegal.